Hay un pequeño país entre Bélgica, Alemania y Francia que, a pesar de ser uno de los más pequeños en el mundo, también es uno de los más ricos. Vivimos a solo 250 kilómetros, pero nunca hemos ido. Así que chicos, acompáñennos en nuestra pequeña aventura al Gran Ducado de Luxemburgo. Buenos días, muchachos. Ayer llegamos aquí a la ciudad de Echternach, llegamos muy tarde, entonces nos fuimos a dormir muy temprano porque hoy vamos a hacer algo que requiere toda nuestra energía. Entonces estamos tomando el desayuno y después les contamos de lo que se va a tratar este video. Miren, en este hostal nos quedamos anoche, pero al rato les vamos a contar un poquito más sobre eso. Lo que venimos a hacer hoy es la parte favorita de nuestros viajes. Y si ustedes nos conocen muy bien, seguro van a saber a qué nos referimos. Pero para esto, en lo que nos vamos a nuestro punto de inicio, les vamos a dejar aquí unas pistas. Es maravilloso, es impresionante, es espectacular, es mágico. Es para experiencias como estas que nos gusta tanto viajar. Son lugares increíbles y pues no sé qué más decir. Ahora la mejor parte de subir, bajar. ¿Ya lo adivinaron? Sí, ¿verdad? Porque nos conocen bien. Pues vamos a caminar, a hacer senderismo, hiking. Es lo que más nos gusta cuando estamos viajando. Chicos, estamos aquí en la región de Müllertal y también es conocida como la pequeña Suiza. Aquí hay algo que se llama el Müllertal Trail, que son 3 rutas para hacer hiking, y nosotros vamos a hacer la ruta 2, que es la más pesada, pero también la más bonita. 37 kilómetros para hacer todo el círculo. Yo creo que la caminata la pueden empezar en cualquier parte de la ruta, pero nosotros la vamos a empezar aquí en este campamento, del cual les vamos a dejar el nombre en algún lugar de la pantalla. Tuvimos que buscar un poco, pero ya lo hemos encontrado. 500 metros más para empezar la ruta 2 del Müllertal Trail. Son 8:47 minutos y aquí empezamos nuestro recorrido. Ese es el primer lugar que debemos encontrar. 900 metros para llegar, pero es una subida, entonces ahí vamos. Mientras caminamos al primer punto importante sobre esta ruta, les voy a contar sobre el hostal en el que nos quedamos anoche. Se llama Youth Hostel Echternach, aquí les voy a dejar el link, y es parte de una cadena de hostales aquí en el Gran Ducado de Luxemburgo. Es bastante caro y no es nada especial, pero parece que es lo único que hay. Es un país muy pequeño y no hay muchas opciones, entonces si se quieren quedar aquí de estilo mochilero como nosotros, pues esto es lo que hay. Al menos está incluido el desayuno, entonces sobre eso ya no se deben preocupar. ¿Cómo vas? Súper bien, es una mezcla rica entre el aire fresco y el calor que ya está generando mi cuerpo. Vamos bien. Chicos, es importante mencionarles también que ahí donde empezamos, allá abajo, y que les dijimos que empezaba nuestra ruta, pues no es así. Empieza aquí, para que no se confundan, allá abajo empieza la ruta 1, pero en algún momento del camino van a encontrar este letrero donde les va a señalar que empieza la ruta 2 y es para allá hacia donde vamos. Aquí dice, ruta 2, para allá. Órale, muchachos, miren esto. Esto sí se ve bastante chido. Ahí está Mónica. Ya se adelantó. Allá la pueden ver. Bueno, dice que el camino es por allá, no por ahí. No sé si lo escucharon. Pues no debería estar grabando sobre estas escaleras bien resbalosas porque acaba de llover. Entonces es de tener cuidado. Y ustedes saben que soy medio bembo a veces con todas las caídas que ya he tenido en todos nuestros viajes. Está muy resbaloso. Así que... Pero les voy a poner mucha atención. Ahí parece que ya tenemos algunos amiguitos ahí atrás. Pensaba que éramos los únicos de aquí, pero bueno, ahí tenemos unos compañeros. Al parecer aquí hay 2 miradores y hemos tomado la decisión de que Kevin va a ir a este mirador y yo voy a este mirador. De todos modos debemos bajar porque la ruta sigue hacia ese camino. Ahí voy, muchachos. Espero que encuentro a Mónica allá arriba. Si no, estas escaleras habrán sido para nada. Más ejercicio, pues. Allá va Mónica.
Según yo vine por aquí porque este es el más corto. A ver si no me sale el tiro por la culata. Ya casi llego, muchachos, ya casi llego. Espero que Mónica está allá arriba, ¿eh? Ya he llegado, pero todavía no veo a Mónica. Creo que todavía va en camino. Debería aparecer por ahí abajo. Miren, ya ha llegado. Y Kevin está en algún lugar por ahí haciendo... Ah, aquí está. Él ha llegado también y nosotros estamos... Más bien, yo estoy aquí. Este es el primer mirador. Miren, chicos, allá eso es Alemania, porque aquí abajo fluye un río que es la frontera entre Alemania y el Gran Ducado de Luxemburgo. Mejor ya vamos de bajada y seguimos el recorrido porque apenas hemos hecho 1 kilómetro de los 37 y ya ha pasado más de media hora, entonces hay que ir más rápido para llegar antes de que esté oscuro. ¿Qué tal la vista desde allá? Muy bien. Tenemos compañía. Creí que íbamos a ser los únicos porque no habíamos visto ningún alma, pero hay Justo tres lo que yo chicos decía allá. también. Ya no me siento tan sola porque esta ruta dura demasiado. Ahora vamos a la siguiente parada, el Perekop, que en neerlandés significa cabeza de peras. Chicos, desafortunadamente ahora mismo, en este instante, hay una desviación y tenemos que dar un poquito de una vuelta. Entonces aquí estamos para llegar al Perekop. Podemos subir todo esto, se ve muy padre, aunque está muy empinado y hay muchas escaleras, pero vengan. ¿Qué tal? Solo es un tramito, pero qué pesado, ¿eh? Ahora empiezan unas escaleras que están hechas de metal. Ya viene lo más empinado, pero ya casi llegamos. Al parecer ya le dimos una vuelta completa al Perekop, que es esto lo que pueden ver. Yo pensaba que iba a ser un mirador o algo así, pero no, es solo parte del bosque. Y vamos a llegar otra vez a la carretera donde empezamos a subir esas escaleras. Solo le teníamos que dar esta vuelta por la desviación. Pero ya veo la carretera allá adelante, ya vamos bien para llegar al siguiente punto. Señoras y señores, estamos en el anfiteatro. Esta es una de las paradas como atracción en nuestro recorrido y pues aquí estamos. ¿Qué tal la acústica? ¿Me escuchan bien? ¡Sí! Y ahora debemos seguir nuestro camino porque acabamos de ver un letrero que dice que faltan 33 kilómetros. ¿What? ¿33? Así es que pues vamos a seguir porque nos queda un largo recorrido. Yo ya andaba bien preocupado porque estamos caminando ya un buen rato sobre carretera y por fin hemos llegado otra vez al bosque. Y sobre todo el tramo no vimos ningún letrero que indicaba el siguiente punto del trail, pero ahora sí, por fin hemos encontrado el letrero que indica que debemos ir, supongo que para allá o para allá, podemos elegir, pero vamos bien, ya lo vimos bien. Debemos ir a la izquierda porque vamos hacia el pueblo Müllertal. Y si ven a la derecha dice Berdorf, pero de ahí venimos, entonces vamos a la izquierda. Escuchen el sonido de los árboles, hay muchísimo viento y por eso los árboles suenan así.
Ya lo logramos. Hemos llegado a Müllertal. Estamos a un tercio de todo el camino. Nos falta mucho. Ya es la 1:30. Miren, esto es nada más y nada menos Müllertal. Pero todos los edificios que pueden ver en esta toma es Müllertal, no hay nada más. Estamos en el único restaurante aquí en Müllertal, ya hemos pedido, vamos a comer porque tenemos mucha hambre y necesitamos energía porque apenas viene lo mero bueno. Miren muchachos, esto se llama Flammkuchen, es una pizza alemana, no hay otra manera de describirlo. No es típico de Luxemburgo, pero de Alemania. Miren, el mío es con tocino y el de Mónica es con queso de cabra y hierbas del bosque. Buen provecho. Ya son las 2:30 y comienza nuestra segunda etapa de este recorrido. Adiós, Müllertal. Si siguen este símbolo, no hay pierde. Nosotros apenas nos dimos cuenta después de 6 horas. Comer sí ayuda, ¿eh? Yo ya me estaba sintiendo un poco cansado, pero ahora tengo toda la energía. Y hablando de comida, ¿ya han visto nuestro video sobre la comida mexicana? Si no, pues vayan a verlo, pero después de este video, ¿eh? Ya vamos a seguir, viene lo mero bueno y estoy muy emocionado. Vamos al Schießentumpel y ya empezó a llover. Vas, cariño, vas. A ver, ábreme el camino. Pura aventura aquí en Luxemburgo. Como siempre, este tipo de actividades requiere necesariamente utilizar zapatos que sean adecuados para este tipo de caminos, especialmente en temporada de lluvias. Así es que no lo olviden, ¿eh? Eso no es parte del camino normal, ¿eh? Normalmente debemos pasar por ahí, por el otro lado del río, pero ven que están ahí trabajando y estorban todo, entonces ya no podemos pasar. Entonces no nos quedaba de otro que hacer ese tipo de cosas tan peligrosas. Les presentamos la cascada de Schießentumpel. No está tan impresionante, pero bueno, está chido aquí, no nos quejamos. Uy, ¿cabes? Pues después de haber comido, quién sabe. Vamos a intentar. Perfecto. Si soy como una pulga, obviamente que todo. Un poco más difícil, pero lo hice. Pues a esto venimos, ¿verdad? Esto sí está bien chido. Esto me gusta mucho. Acá dice entrada, pero allá está bien oscuro. Pero lo vamos a hacer. Órale, esto está bien estrecho. A ver si quepo. Apenas. Uy, no. Ay, no quepo con mi mochila. Abajo vamos. Ahora sí. Wow. Esto sí está espectacular. Ya llegamos arriba. ¿Qué tal eso, eh? Parece que podemos subir un poquito más.
Ahora sí llegamos arriba. Venimos desde allá abajo. Wow. Estábamos ahí adentro del cañón, hasta allá abajo donde ya no se ve nada. Chicos, son ya las 5 de la tarde y ¿qué creen? Llegamos a Gornsdorf, algo así. Gornsdorf, sí. Y es un pueblo fantasma o no hay nada. Parece, nada. ¿verdad? Todo el mundo no está en la calle, todo está cerrado. ¡Qué pex! Pues todavía no llegamos al fin de la ruta 2 del Mullertal Trail, pero ya son las 5 de la tarde y es invierno, entonces ya va a atardecer. Entonces creo que es mejor terminar aquí y tomamos un bus de regreso a Echternach. Bueno, pero tampoco nos vayan a regañar por no haber hecho toda la ruta. Hemos caminado desde las 9 de la mañana, son ya las 5 de la tarde. Nos sentimos un poco cansados, honestamente, pero todo ha valido la pena. 20 kilómetros, muchachos. Sí, 20 de los 37. Ya estábamos a nada, pero no queremos arriesgarnos a que se haga todo oscuro y quedarnos perdidos ahí en el bosque. Hola chicos, buenos días. Es nuestro segundo día en el Gran Ducado de Luxemburgo. El día de hoy teníamos planeado visitar la ciudad, pero como pueden ver detrás de nosotros, el clima no está favorable. Creíamos eso para ayer, pero afortunadamente el clima nos ayudó mucho, de otra manera nos habría arruinado nuestro día de senderismo. Pero bueno, ya se los hemos dicho antes también, este tipo de cosas no las podemos controlar, así que bueno, visitaremos la ciudad, pero será muy probable que no habrá un video de la ciudad y esta visita entonces quedará programada para algún día en el futuro. Sí, chicos, vivimos muy cerca, entonces siempre podemos regresar y hay otros lugares muy bonitos aquí en el país, en el Gran Ducado de Luxemburgo, entonces vamos a regresar a hacerles más videos, pero por ahora aquí nos despedimos y ya saben, si quieren saber cuál es nuestro siguiente destino, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos. Miren chicos, en ese hostal nos quedamos anoche. Es parte del mismo grupo que el hostal en donde nos quedamos en Echternach. Pues normalmente solo les mostramos los hostales que realmente nos encantan. Este hostal no está mal, tampoco nos encanta, pero tiene todo lo que debe tener. Y pues es el único hostal aquí en la ciudad, entonces si quieren venir aquí a la ciudad de Luxemburgo de manera mochilero, pues allá se deben quedar. Cuesta 25 euros la noche, como el hostal en Echternach. No es barato, pero otra vez está incluido el desayuno, entonces allá es donde deben estar. Aquí les dejamos la página para que puedan hacer su reservación. Miren, la ciudad sí está bien bonita. De hecho, me están encantando las vistas. Pero hoy sí nos cayó un tormentón. Pero miren, está bien bonito. ¿Qué tal el viento? No me gusta. Me gusta mi paraguas y no quiero que se rompa.